licenciada va a hablar sobre la ETA, esa nueva autorización electrónica de viaje para las personas que no necesitan visa y tendrán que tramitarla y pagar por ese permiso para poder ingresar a Gran Bretaña. Esto será en el 2024. Por ahora, la licenciada va a responder dos interesantes preguntas que nuestra audiencia han enviado a través de la barra de comentarios. Bienvenida, licenciada. Hola Orlando, muchas gracias. Espero que tú y todos nuestros televidentes estén teniendo una bonita semana. Hoy tenemos dos preguntas súper interesantes, ambas de nacionales colombianos, ambas relacionadas con la visa de turismo. Entonces, con mucho gusto procedo a leerlas y a contestarlas. La primera pregunta que tenemos es de Carlos y es en referencia a su familia. Nos comenta: hola licenciada, viajo a Londres con mi familia. Yo tengo pasaporte británico y ellas, hija y esposa, colombiano. Piensan quedarse 2 semanas en Londres, pero a la vez viajar a Ámsterdam y luego devolverse antes de finalizar esos 15 días para regresar desde Heathrow. ¿Tendrán algún problema con salir y volver a ingresar? Lo pregunto porque se escuchan muchas historias, aunque ellas son lo que se llaman turistas auténticas, y será necesario adjuntar algunos documentos o pruebas que verifiquen esto. Muchas gracias. Carlos, efectivamente, es necesario adjuntar, mandar o traer con uno documentos que demuestren que uno es un turista auténtico. Entonces, esto que están haciendo ustedes o tu esposa, tu hija, de venir al Reino Unido, a Londres especialmente, de países de Central y Sudamérica, de aquí ir al continente a hacer un viaje, regresar y de aquí viajar al país de origen, es algo muy común. Y creo que es común porque es muy barato o más barato a veces viajar aquí que viajar directamente a Ámsterdam, viajar directamente a Madrid. Entonces muchas personas hacen eso. Entonces mi recomendación es, primero, Carlos, que en el borde de entrada, desde que están llegando a Londres la primera vez, especifiquen cuál es la intención del viaje. Venimos como turistas por 15 días, la intención es permanecer en Reino Unido por unos días o en Londres, de aquí viajar a Ámsterdam, regresar y de Londres regresar a Colombia. Esto sería importante que lo expliquen desde el principio para que se quede grabado en su entrada inicial. Ahora, es importante que ellos traigan evidencia para demostrar que son turistas auténticas. Boleto de salida del Reino Unido, entonces en la primera entrada que enseñen el boleto a Ámsterdam y el boleto final de regreso a Colombia, evidencia que tienen un lugar para permanecer durante su tiempo dentro del Reino Unido, entonces una reserva de algún hotel, Airbnb, una carta de un familiar que las va a hospedar, y por último que traigan evidencia que tienen fondos suficientes para su viaje, ya sea el tiempo que van a estar en el Reino Unido y el tiempo que van a ir a Europa. Entonces, estos tres elementos son súper importantes. Tú no me mencionas en la pregunta cuáles me imagino que, como dices, viajo a Londres con mi familia, me imagino que tú también vives en Colombia. Entonces, de este ser el caso, te recomiendo que entren juntos, que tú entres por la ventana de internacionales, aunque tengas tu pasaporte británico, y que digas: yo soy británico, pero vivimos en Colombia, estamos establecidos en Colombia, venimos a una vacación familiar. Y el hecho de tú ser británico podría invitar a la gente de inmigración en el borde de entrada a pensar que quieren o tal vez tienen la intención de quedarse acá. Entonces, para evitar que esto llegue a pasar, te recomiendo que tú y tu esposa, de ser posible, traigan evidencia de que tienen trabajo en Colombia, tal vez una carta confirmando el periodo vacacional, para que ellos vean que realmente ustedes están establecidos en Colombia y que esto es solo una vacación familiar, y que se presenten todos los boletos de entrada, fondos suficientes, evidencia de la acomodación. Entonces, siempre y cuando ustedes puedan demostrar esos elementos de llegar a solicitarlos el agente de inmigración, no tendría que haber ningún problema. Tú, como británico establecido en otro país, tienes derecho a venir como turista, y también tus miembros de familia. El único problema podría ser si tú estás residiendo acá y ellas vienen y el agente de inmigración piensa que quieren quedarse aquí contigo. Pero entonces, si ese no es el caso, traigan la evidencia y no tendría que haber ningún problema. Y Orlando, la siguiente pregunta que tenemos es súper interesante y es algo que ya habíamos brevemente tocado aquí en el programa en un par de ocasiones. La pregunta es de Esteban. Esteban nos dice: escuché una entrevista al embajador del Reino Unido en Bogotá decir que ellos están evaluando el levantamiento de la visa para Colombia y otros países de Latinoamérica como Perú.
que harán un análisis si la medida la mantienen o la retiran, porque tengo entendido muchos están llegando buscando trabajo y se quedan más del límite. Yo pensaba usar este camino, pero no tengo claro qué derecho tengo al llegar, estudiar, trabajar, hacer negocio, extender mi estadía. Agradezco a Claro si es tan gentil. Agradezco a Clare, perdón, si es tan gentil. Gracias, Esteban. Esteban, esto es una pregunta genial y desde que levantaron la necesidad para que colombianos hagan esta aplicación previa de turismo antes de su viaje al Reino Unido, hemos hablado de esto en repetidas ocasiones porque es súper importante que los colombianos estén informados de cuál fue el cambio que se llevó a cabo. El único cambio que se implementó el año pasado, a finales del año pasado, es que colombianos no necesitan hacer una visa previa como turistas para viajar al Reino Unido. Desde hace muchos años, por ejemplo, mexicanos, argentinos, brasileños no necesitan hacer una aplicación previa a su viaje. Uno simplemente se sube a un avión, llega al borde de entrada. En el borde de entrada ante un agente de inmigración, uno satisface que es un turista auténtico. Tiene que demostrar, como ya lo mencioné en la pregunta anterior a Carlos, evidencia que tiene acomodación, fondos suficientes y se va a salir del Reino Unido al final de la visita. Entonces, lo que pasó el año pasado es que Colombia se movió de la lista de países que tenían que hacer una aplicación previa a esta lista de países que no tienen que hacer una aplicación previa, pero que tienen que demostrar en el borde de entrada que son un turista auténtico. Eso es lo que pasó. La visa de turismo se le otorga a uno en el borde de entrada. No es que la visa de turismo dejó de ser necesaria. Es necesaria para todas las personas viniendo como turistas al Reino Unido, independientemente del país que sean. La única diferencia es que antes se tenía que hacer una aplicación previa antes de hacer tu viaje y ahora se tiene que presentar la información necesaria en el borde de entrada. Esa es la única diferencia, la logística del proceso. Pero la visa de turismo continúa siendo necesaria, ya sea se te otorga en tu país de origen antes del viaje o en el borde de entrada. Ahora, con una visa de turismo, uno no puede estudiar, uno no puede trabajar, uno no puede extender su visa dentro del Reino Unido. Hay ciertos cursos de inglés cortitos que podrías estudiar, pero no puedes venir a estudiar una carrera, a estudiar un curso largo. Entonces, no puedes trabajar algunas horas, como lo mencionas en tu pregunta. Una visa de turismo es exclusivamente para venir a hacer actividades turísticas al Reino Unido y ciertas otras actividades muy limitadas. Les voy a dejar el link o lo voy a compartir aquí con Orlando por medio del programa para que vean qué uno puede hacer con una visa de turismo estándar que se le otorga en el borde de entrada. Pero son actividades muy limitadas y son primordialmente alrededor de ser turista, de venir a hacer actividades turísticas. Venir a pasear, conocer, ir a ver las piedras, no sé, ir a Oxford, este tipo de actividades. Uno no puede extender la visa de turismo estando dentro del Reino Unido. Uno no puede trabajar, uno no puede estudiar un curso formal o un curso largo. Entonces, desafortunadamente, Esteban, esto que mencionas en la pregunta es algo que ha acontecido. Muchos colombianos desde que se levantó esta restricción de hacer la aplicación previa, se han subido a un avión, han venido y han mal usado. Me da mucha tristeza decirlo, pero hay muchas personas que están sometiendo aplicaciones bajo el IUSS, aplicaciones sin ningún mérito, para poder ganar aquí algún derecho muy cortito de unos meses de que ellos creen que pueden trabajar, pero no se puede. Con la visa de turismo uno no puede venir a trabajar, uno no puede venir a extenderla. Entonces es triste realmente que esto está aconteciendo porque lo único que va a pasar si continúan abusando los derechos que vienen o los privilegios, realmente no son derechos, los privilegios que uno tiene con la visa de turismo que se otorga en el borde de entrada es que la van a cancelar y vamos a regresar a lo que se tenía antes, que se tiene que hacer la aplicación previa antes del viaje. Entonces, lo hemos repetido, platicado aquí con Orlando muchas veces en el programa, es una visa de turismo, es para venir a hacer actividades turísticas, no es para venir y intentar quedarte en el Reino Unido, ver qué pasa, buscar trabajo. Es una visa que te permite entrar para hacer actividades turísticas por hasta 180 días y si tu intención después de esos 180 días es permanecer por alguna otra ruta dentro del Reino Unido, entonces tendrías que hacer alguna aplicación en ese momento. Salirte, regresarte a Colombia y hacer desde Colombia una aplicación por tu visa de estudio o regresar a hacer una aplicación por tu visa de trabajo. No se puede cambiar de la visa de turismo a una visa de estudio, a una visa de trabajo estando dentro del Reino Unido.
Entonces, es todo para lo que tenemos tiempo en este segmento, Orlando, pero con mucho gusto continúen mandándonos sus preguntas. En un par de horas tenemos el programa en vivo Migración sin Fronteras. Entonces, los invito a todos que nos vean hoy un poquito más tarde. Y esta pregunta de Esteban, estas preguntas en relación a esto, a los derechos que se tiene con la visa de turismo, es algo que podemos abarcar, extender dentro del programa en un par de horas. Pero bueno, yo los veo en un par de horas, manden sus preguntas y bueno, hasta en un par de horas. Chao, chao.